Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio. Vamos a revisar las últimas declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, para que ustedes también entren en contexto y luego llevarlo al análisis con nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta tarde. Vamos a escuchar qué decía exactamente Elvis Amoroso tras la respuesta de la Unión Europea, donde exigían que el CNE considerara su decisión de la participación de esta misión de observación electoral. Repudio al insolente comunicado de la Unión Europea, en el cual se emiten consideraciones que son de exclusiva competencia de los venezolanos y venezolanas. La Unión Europea se ha comportado como un actor parcializado y agresivo. Ratifica que mientras la Unión Europea no levante la totalidad de las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas impuestas contra el pueblo de Venezuela, que afecta a sus niños, mujeres, ancianos, enfermos, estudiantes y empresarios, no será grata su presencia en ningún proceso electoral que se celebre en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, tenían allí parte de las declaraciones de Elvis Amoroso, presidente del CNE. Ángel, entre otras consideraciones, él decía que la Unión Europea ha tomado un papel como de actor político parcializado hacia un lado, en este caso hacia la oposición, y que pues rechazaban además su presencia una vez que las sanciones han afectado a nuestro país con el tema de la salud, con el tema de los servicios públicos. Desde la Unión Europea respondían nuevamente un vocero, un portavoz, era citado por medios internacionales como Europa Press, que que este tipo de sanciones no afectaban a la población venezolana, sino que las sanciones de la Unión Europea era hacia un listado de personas puntuales. ¿Cómo ves estas declaraciones? Fíjate la importancia del fortalecimiento institucional. Es decir, la argumentación es política, ¿no? Que la Unión Europea se ha manifestado de forma parcializada en todos estos temas que está viviendo Venezuela, cuando la verdad es que la misión de la Unión Europea incluye desde comunistas hasta los más liberales. Y es una misión que siempre trata de colocar todos los aspectos políticos de presencia política en territorio, de manera que sea lo más equitativa posible. Pero lo más importante de esto no es el tema de la Unión Europea, es ver cómo el árbitro electoral, que se supone que debe ser imparcial, que se supone que debe ser objetivo, casi que repite la argumentación y casi que repite en términos de palabras incluso la argumentación del Ejecutivo Nacional. Entonces ahí es donde yo levanto la alerta. No es si la Unión Europea es partidizada o no, que lo puede ser. Es como nuestro árbitro electoral, que debería ser un árbitro electoral para todas las partes, emite en un comunicado un lenguaje muy parecido al del Ejecutivo Nacional. Entonces aquí lo que es importante entender, y por eso te hablo siempre no de cambio, el 28 no es un momento para cambiar, el 28 es un momento para transformar al país, y eso implica transformar también la forma en que las instituciones derivan las acciones del Estado, en la forma en que las instituciones manifiestan sus preocupaciones o sus posiciones. Porque si bien la Unión Europea puede ser, repito, parcializada o no, la declaración en sí misma del ente electoral, que debería representarnos a todos los venezolanos de manera imparcial, deja mucho de parcialidad en el camino. Bueno, esto antes de la designación, incluso se rumoraba que esto podría ser así antes de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, que una de las razones, decían los analistas, era desmotivar el voto opositor, encontrar un CNE parcializado y este tipo de anuncios o de retaliación o de argumentación desde la retórica del gobierno para desalentar un poco lo que es la participación de los jóvenes. En este escenario, ¿cuál es tu recomendación para la población venezolana en líneas generales, para los ciudadanos? Bueno, un primer elemento con el tema de los jóvenes y cuando se hizo las jornadas especiales de registro electoral permanente. Solo se inscribieron 600.000 jóvenes, uno hubiese querido que fuesen más jóvenes. Casi 3 millones que estaban por fuera del registro. Se contabilizaban que habían 2 millones en territorio, en otro millón que estaba afuera, pero al menos uno esperaba que de esos 2 millones se inscribiera la mayoría, por causas de desmotivación, de no creencia en el voto, pero también de distancia, porque no existieron tantos puntos, no se inscribieron los jóvenes, sino 600.000. Nosotros celebramos los 600.000, pero sabemos que todavía queda una tarea de más de 1 millón de jóvenes que no se inscribieron. Esa es la primera alerta que nos tiene que llamar a todos los actores. Pero la segunda, y esto tiene que ver con la desmotivación o no del voto. Las encuestas desde hace al menos un año hacia acá han venido demostrando cómo ha venido
incrementándose el deseo de los venezolanos por participar. Es evidente que hay una extensión estructural histórica en Venezuela, la existe, y creo que no va a desaparecer. Pero sí está claro que el venezolano está deseoso de participar, y una de las cosas que hay que apostar, más allá de lo que se diga o se haga, es a una participación masiva de los venezolanos. Yo creo que esa es la apuesta más importante. Mientras los millones de venezolanos que somos tengamos el derecho a votar y lo hagamos de manera activa, creo que Venezuela puede tener una luz, un espacio, un respiro para transformar al país, que es lo más importante. Bien, Ángel, a esta hora nos corresponde también revisar parte de las reacciones que han llegado en las últimas horas por parte de algunos dirigentes políticos. Recuerden que Ángel Medina está con nosotros en los estudios, nos acompaña y también vamos a interactuar con él sobre sus preguntas. Vamos entonces con las declaraciones dadas en las últimas horas. Tenemos la reacción del diputado y candidato presidencial Luis Eduardo Martínez y también de Tomás Guanipa. Vamos a escucharlos. El retiro de la invitación. Creo que a quien más le conviene que la Unión Europea y otros observadores internacionales y acompañantes internacionales probadamente capaces participen en el proceso venezolano es al propio Consejo Nacional Electoral y a los candidatos, incluido el presidente Nicolás Maduro. De tal manera que yo exhorto al Consejo Nacional Electoral a que revise esa decisión, todavía está a tiempo. La propia Unión Europea emitió ayer un comunicado en el cual señala que espera que pueda ser revertida esa decisión. Vamos ahora a escuchar a Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia, quien también solicita a los otros organismos electorales fortalecer sus misiones de acompañamiento electoral. Pedirle a quienes son la observación internacional que está quedando que robustezcan sus misiones. Al Centro Carter que la aumenten, que la pongan mucho más fuerte, que no vayan a rendirse y a irse. A la misión de expertos de la ONU, que sea una misión mucho más amplia, pero también que ellos exijan que hace falta la observación de la Unión Europea y que vayamos rescatando todas estas rendijas de oportunidades o de condiciones que pudiéramos tener. Pero el mensaje es muy claro a los venezolanos, que nadie se rinda. Todos el 28 vamos a votar. Bueno, compartían allí esa visión de que a pesar de los obstáculos, que nadie se rinda, que la participación electoral es la vía para todos los venezolanos, sea cual sea su visión política, pues encontramos también hay polarización hacia dos candidatos del gobierno, el candidato de oposición Edmundo, también hay otros factores de centro. Por cierto, vamos a revisar de uno de ellos, Antonio Ecarri, que es candidato de la Alianza del Lápiz, y otros factores como Cambiemos y la Avanzada Progresista. Vamos a revisar también en la red social X lo que él decía en momentos más temprano en una rueda de prensa. Tenemos que decirle a la comunidad internacional que hubo elecciones y que hubo cambio de gobierno. Que vengan a ver todo el que quiera venir a ver, dijo esto en medio de un llamado a Jorge Rodríguez y a Elvis Amoroso para que se permita el acompañamiento de la Unión Europea en los comicios presidenciales del 28 de julio. Este llamado a Jorge Rodríguez, no solo como presidente de la Asamblea Nacional, sino porque es un actor fundamental en el proceso de diálogos y negociaciones del Acuerdo de Barbados, el representante del gobierno. Bueno, parte allí de las reacciones. Ángel, regresamos contigo acá en los estudios para tu análisis sobre todos estos elementos que siguen en desarrollo. Distintos partidos políticos, como lo hemos venido comentando, solicitan al Ejecutivo que pues esta medida o este llamado hacia la Unión Europea se revierta. Es posible que esto ocurra, es posible que no, pero ambos se mantienen, o todos los sectores se mantienen claros en que la ruta es la electoral. Bueno, lo primero es la exigencia al CNE, no al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo está en este momento buscando reelegirse. La exigencia va hacia el CNE, pero entendamos además que esto parte de una solicitud que hizo la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez hace algunas semanas, que hicieron un acuerdo donde exigían quien además es la figura del gobierno en que el se acuerdo revocara el tema de la Unión Europea. Pero lo que interesa aquí es cómo todos los actores políticos dicen dos cosas. Uno, ¿cuál es la necesidad de que no venga la Unión Europea? O sea, que lo mejor que puede pasar para el país es que venga la Unión Europea y que vengan todos los que tengan que venir, porque además no es un tema de la Unión Europea, es de todo un listado gigantesco un buen listado de organizaciones que deberían ser observadores electorales, más los invitados internacionales, porque ese es otro evento. Todo partido político que participa en la elección puede tener la oportunidad de invitar a personas para que también vengan a ver el proceso. Eso está en el marco de la reglamentación, en el marco del ejercicio institucional. Ese es el primer elemento, pero un segundo elemento que yo creo que es muy importante, es que nadie de una forma mimetiza o determina el proceso electoral porque exista o no observación electoral. Es decir,
todos terminan diciendo, bueno, no viene la Unión Europea, pero que los que vienen sean más robustos y que todos vayamos a votar de manera masiva el 28 de julio. Yo creo que esos son mensajes importantes porque al final la gente lo que quiere es participar, la gente quiere expresarse y quiere hacerlo con la forma no solamente más legítima que tiene, sino con la forma más constitucional posible, que es con el voto. Bien, vamos a ir a una pausa. Al regreso, ¿cómo Ángel Medina ve también este proceso de campaña electoral para el 28 de julio, los discursos que hoy tienen los candidatos? Pausa y ya volvemos.